El intercambio eléctrico-químico. Se ha dado cuenta de que los impulsos nerviosos empiezan siendo eléctricos en su naturaleza, después se tornan químicos y luego vuelven a ser eléctricos. En otras palabras, los impulsos eléctricos que generan las neuronas se transmutan en impulsos químicos en la sinapsis por medio de los neurotransmisores. Estos mensajes químicos estimulan complejas interacciones moleculares, incluidos flujos de iones, que disparan impulsos eléctricos en la neurona vecina. Cuando se alcanza un cierto umbral eléctrico, se activa la neurona contigua y dispara un potencial de acción que hace que el mensaje siga a lo largo de la célula nerviosa receptora. No todas las células nerviosas pasan los mensajes que reciben. Para ilustrar esto, imagine que está tratando de levantarle el ánimo a un amigo que se encuentra muy deprimido por culpa de un amor contrariado. Está empantanado en la apatía, reavivando repetidamente su aflicción. Dándose cuenta de que él debe olvidar su tristeza, usted decide estimularlo de muchas maneras distintas. Entonces, lo lleva a cenar, van a caminar y se toman un helado en la Rambla. Lo acompaña al cine y luego se encuentran con unos amigos en un club nocturno donde se ve un espectáculo de stand-up. En algún punto de toda esa actividad, su amigo probablemente alcanzó el umbral en el que se entusiasmó lo bastante como para olvidar su estado de apatía inicial. Las células nerviosas pasan de un estado de reposo a uno de excitación de un modo muy similar a como lo hizo su amigo. Una sola forma de estímulo, quizá, a veces no alcance, pero si usted puede ofrecer el suficiente estímulo para llevarlas al punto de excitación, se excitarán y permanecerán así. Una vez que una célula nerviosa es estimulada en la terminal postsináptica, pasa a ser receptora de información a ser emisora de información. Ahora la célula nerviosa difundirá su excitación. Cuando los neurotransmisores son liberados en la terminal presináptica, el punto de emisión de la neurona, generan una respuesta eléctrica en la terminal postsináptica de la célula nerviosa receptora. Este impulso eléctrico debe viajar de la dendrita receptora al cuerpo de la célula y de ahí por el axón antes de que el neurotransmisor cumpla su tarea. Piensa en los neurotransmisores como químicos que establecen la comunicación entre las neuronas para que los mensajes viajen por todo el cerebro. Por lo general, deben haber una buena cantidad de actividad neurotransmisora, estímulo, en la terminal postsináptica, el extremo receptor de la neurona, para que la célula nerviosa cercana se estimule lo suficiente como para dispararse. Las cantidades pequeñas de neurotransmisores generadas por disparos de células nerviosas aisladas por lo general no llegan al umbral que produce un potencial de acción en la terminal postsináptica. Es un fenómeno de todo o nada, como ese momento en que la alarma del reloj del despertador se apaga. O bien salimos de la cama o no salimos, pero no podemos hacer ambas cosas. Los distintos tipos de neurotransmisores también influyen en si la célula nerviosa se dispara o ignora la alarma. Tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores se encuentran en concentraciones diferentes en partes específicas del cerebro, según sea la función particular de cada área. Algunos de los principales neurotransmisores son el glutamato, el GABA, la acetilcolina, la serotonina, la dopamina, la melatonina, el óxido nítrico y diversas endorfinas. Los neurotransmisores pueden realizar distintos tipos de funciones. Pueden estimular, inhibir o cambiar la actividad de una neurona a nivel celular. Pueden permitirle a una neurona que se desenganche de su conexión actual o que se afirme mejor en ella. Los neurotransmisores pueden
enviarles a las neuronas vecinas señales para que se estimulen o pueden mandarle a la siguiente neurona en la cadena un mensaje que inhibirá o detendrá por completo un impulso nervioso. Incluso pueden cambiar el mensaje mientras éste está siendo enviado a una neurona, de modo que se transmite un nuevo mensaje a todas las células nerviosas relacionadas con ella. Cualquiera de estas actividades puede ocurrir en una milésima de segundo. Tenemos dos tipos de neurotransmisores en el cerebro y en el sistema nervioso. Los neurotransmisores excitadores estimulan o activan las transmisiones nerviosas, cambian el estado eléctrico de la membrana postsináptica, permitiendo que se inicie el potencial de acción en la célula próxima. Estos tipos de químicos, en la adecuada combinación, permiten que se produzcan nuestras funciones mentales a una velocidad inimaginable. El principal neurotransmisor cerebral excitador es el glutamato. Cuando es liberado desde la terminal presináptica emisora, el glutamato se pega al receptor en la terminal postsináptica de la célula vecina. Así cambia el estado eléctrico de la célula postsináptica para que haya una mayor posibilidad de que se dispare un potencial de acción. Por el contrario, los neurotransmisores inhibidores hacen exactamente lo que su nombre dice: inhiben o detienen la actividad en la siguiente célula y finalizan la excitación en la terminal postsináptica de la célula nerviosa receptora. El principal neurotransmisor inhibidor es el GABA. Cuando es liberado en la terminal presináptica, el GABA también se pega a los correspondientes receptores postsinápticos. Sin embargo, el GABA hace que haya menos probabilidades de que se genere un potencial de acción. Sin el GABA, las células nerviosas se dispararían de manera tan repetitiva que se sobreestimularían, provocando daños significativos e importantes desequilibrios en el cerebro. Las neuronas fácilmente pueden asociarse y conectarse con muchas neuronas diferentes. También tienen la capacidad de encender y apagar impulsos al instante, a voluntad, converger información en una única célula y divergir actividad eléctrica en una miríada de direcciones diferentes. De un modo instantáneo, las neuronas también se conectan y desconectan entre sí en distintos espacios sinápticos. Teniendo en cuenta que la complejidad de estas células, la ciencia biológica está empezando a comprender que poco sabemos del funcionamiento interno y de la interconectividad de las neuronas. Es lógico que, dado que las neuronas pueden dirigir tantas funciones y con facilidad continuar o interrumpir la lectura de patrones de manera colectiva, guarden muy poca semejanza con los dibujos que quizás recordemos de nuestros libros de estudio, que mostraban diminutos alambres alineados muy prolijamente. A nuestro propósito, podríamos representar a las neuronas en términos de la vasta y siempre cambiante red de computadoras individuales que se comunican a la velocidad del rayo vía Internet. Si podemos visualizar las neuronas como miles de millones de computadoras que permanentemente se conectan y desconectan, podemos empezar la enorme tarea de explicar su inteligencia a nivel microscópico. Por lo tanto, cuando hablo de la conexión de neuronas, se debe entender que es una metáfora para ayudarnos a aprender de qué manera estas células superiores tienden a hacer contacto unas con otras y a trabajar cooperativamente. El agua entre nuestros oídos. Como mencioné antes, entre el 75 y el 80% del contenido de nuestra maravillosa y compleja biocomputadora es agua. La consistencia de un cerebro vivo es similar en algunas áreas a la de un huevo pasado por agua, mientras que en otras son densas y gomosas como un huevo duro. No es extraño que la naturaleza haya rodeado al cerebro de un cráneo óseo para proteger de lesiones a sus delicados tejidos. El agua es esencial para los medios eléctricos de intercambio de información del cerebro. El contenido acuoso del cerebro amplifica la conductividad eléctrica y permite que las corrientes eléctricas se diseminen
con rapidez a lo largo del cráneo de un modo parejo y continuo. Este proceso de diseminación, divergencia, es posibilitado en gran medida por el agua. Para ilustrar por qué esto es verdad, consideremos qué sucede cuando cae un rayo en una laguna. Si nos encontramos dentro de ella, aunque estemos a 1 kilómetro del punto de impacto del rayo, podremos electrocutarnos, porque la corriente eléctrica viajará a velocidades inimaginables por el agua, en todas direcciones. De manera similar, el agua del cerebro actúa como un conductor para posibilitar las cargas eléctricas. El agua suministra el medio perfecto para que estas partículas cargadas se diseminen con rapidez y libertad por el entorno interior y exterior de la célula nerviosa.